les invito a leer en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 es un momento en que Jesús por primera vez los va a mandar a sus discípulos solos, ¿no? Es como cuando a nosotros nos toca mandar a un hijo que va a hacer un viaje. Uno le da ciertas indicaciones, ¿no? Llevas esto, no te olvides del documento, si va a algún lado, protector solar, llevas esto, un abrigo, uno da indicaciones. Y el Señor Jesús era la primera vez que los iba a mandar a sus discípulos a una misión, ¿no? Y era la primera vez que iban a salir sin Él. Así que era todo un momento en la historia de los 12 que los iba a mandar solos. Y les da una serie de indicaciones. Ahora, en Lucas 10, porque esto pasa un par de capítulos antes, cuando ellos vuelven muy contentos con todo, después Jesús va a comisionar a 70 o a 72, según las versiones. Es decir, un múltiplo de los 12 que había mandado antes. Es como que esta vez Jesús manda a un comité mucho más grande. Y acá les da algunas indicaciones, ¿no? Que las vamos a leer. Después de esto, dice Lucas 10:1, el Señor escogió a otros 70 o 72, según la versión, para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Era como una especie de embajada, ¿no? Preliminar, que debía preparar su llegada, ¿no? Dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Fíjense que este no es un problema de ahora. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, ¿no? Este es un mandato que Él les da. Dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Es un poco lo que nos pasa en la madrugada del próximo sábado. Pero fíjense lo que le dice, no lleven, acá le da la indicación de lo que podían o no llevar. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Qué pedido extraño, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús les dice que no lleven eso, ¿no? No lleven monedero, no lleven un lugar donde guardar dinero. También les dice que no, fíjense lo que dice, que no lleven bolsa. En la TLA dice no lleven mochila. Obviamente no existía la mochila. La traducción lo hace para que nosotros entendamos a lo que se está refiriendo. Es decir, una alforja pequeña, un bolsito de viaje, un carrión. No lleven un bolso de viaje, les dice. Tampoco dice sandalias, que obviamente sí tenían las propias, las puestas, pero que no lleven un calzado de repuesto, ¿no? Ni se detengan a saludar a nadie. Acá hay que aclarar que el saludo judío llevaba un rato. No es como decir, hola, ¿qué tal, amigo? No era eso. Era detenerse, shalom, había todo un prolegómeno de saludo que llevaba un rato. Si vos te detenías a saludar a todo el que te encontraba, hacía 3 kilómetros en un día. O sea, no podías pararte a saludar a todo gaucho que se te cruzara en el camino. Por eso era no saludar. Pero fíjense, tomando un poco las ideas de lo que nos decía Daniel y lo que nos decía Matías, que Jesús les indica lo que deben o no llevar en función de la misión que tienen. ¿Por qué Jesús les da esta indicación? Porque en realidad ellos tenían que ir casa por casa y buscar hospitalidad. Si ustedes siguen leyendo, dice en el 5, cuando entren en una casa, digan paz esta casa, si hay alguien digno de paz, gozarán de ella. Y dice, lo que le den en esa casa coman y beban, dice el 7, de lo que tengan, porque el sembrador o el trabajador tiene derecho a su sueldo o a su salario. Es decir, Jesús le dice, no lleven esto porque se los tienen que proveer en la casa a donde van. Y si en una casa no son bien recibidos, vayan a otra donde sí los reciban. Acá hay que aclarar que esto tiene un contexto cultural, ¿no? Es decir, en esa época y aún hoy, en el Medio Oriente, la hospitalidad es algo sagrado. Es decir, la hospitalidad se considera algo prioritario. Es decir, la hospitalidad es una responsabilidad
de todo aquel que ve venir a alguien y lo tiene que albergar. Entonces Jesús le dice, si alguien no los quiere albergar es porque realmente hay un sentimiento que no están abiertos al mensaje que ustedes tienen que dar, porque ellos iban a hablarle de Jesús. Entonces, por eso Jesús les da una indicación tan rara, como que no lleven monedero, no lleven mochila, no lleven calzado de repuesto, porque eso se los tienen que proveer en la casa a donde van. Es decir, la mirada de lo que tienen o no que llevar está puesta en el objetivo al cual ustedes van, es decir, en la misión en la que están involucrados. Volviendo a los ejemplos anteriores, claramente si nosotros invertimos los ejes, vamos a suponer que cuando yo le pregunte a Dani que hay que llevar a un campamento de supervivencia, él me largue todo lo que dijo Matías. Sería ridículo, yo tendría que alquilar una casa rodante para llevar al campamento de supervivencia. Pero imagínense si llegan allá a Ceuta, Matías y Ruth y Vicky, con una mochilita chiquitita del campamento de supervivencia. ¿Y qué trajeron ahí? Y trajimos fósforo, fueguito, una mantita, una pastilla para el agua. Los de la misión hubieran dicho, ustedes no entendieron la idea. Es decir, no podemos cruzar las cosas. Es decir, lo que yo determine como objetivo en mi camino es lo que va a condicionar lo que yo ponga en mi mochila. Dicho de otra manera, en esta época de vacaciones, vamos a suponer que ustedes se encuentran con alguien conocido en la terminal que va con un par de esquíes acá arriba y le dice, che, ¿a dónde vas? Me voy a Mar del Plata de vacaciones. Te repito la pregunta, ¿a dónde vas de vacaciones? A Mar del Plata. Tiene los esquíes. Entonces, el objetivo a donde yo voy, claramente nadie va a llevar esquíes de nieve a Mar del Plata. Es distinto si va al sur. Entonces, aunque es obvio lo que digo, quiero subrayar la importancia que tiene que el destino, la meta que yo me pongo va a condicionar lo que llevo. Inversamente, lo que yo elijo llevar como prioridad va a determinar qué tan claro tengo el objetivo. Porque al de los esquíes yo le digo, amigo, acá hay un problema. O le erraste de objetivo o le erraste de equipaje. Pero estas dos cosas no pueden ir juntas. No van juntos. Lo que vos estás llevando no te va a servir en el lugar que vos te pusiste como meta. Esto es una obviedad, pero no lo es cuando nosotros lo miramos desde el lado de nuestra vida. Vamos a otro pasaje que va a ser el segundo y último, en Hebreos capítulo 12. El escritor de Hebreos, de esta carta bíblica, acaba de describir una enorme cantidad de gente, en Hebreos capítulo 11, mucha gente que son nombres famosos en la historia bíblica, que fueron gigantes de la fe, gente que se movió por la fe. En Hebreos 11.1 precisamente es el lugar donde la Biblia define la fe y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es decir, quiere decir en otras palabras que la fe representa que yo estoy seguro de que aquello que está adelante es una realidad. Eso es certeza de lo que se espera. Y convicción de lo que no se ve implica que la fe, por definición, no es demostrable de manera visible. Es decir, si es visible, no es fe. Pablo lo dice también. Si es por fe, no es por vista, y si es por vista, no es por fe. Es decir, la convicción de lo que no se ve implica que yo estoy absolutamente seguro de que aunque no veo eso es real. O sea, la fe tiene estos dos condimentos, certeza y convicción. Estoy seguro y estoy convencido. No, las dos cosas, certeza de lo que no veo o convicción de lo que no veo y certeza de lo que estoy esperando. Después de hacer un análisis de toda esta gente, el escritor de Hebreos llega a esta conclusión que ahí Juan Manuel la va a proyectar. Dice Hebreos 12.1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, es decir, toda esta gente que vivió con la mente en claro, es decir, que no llevó esquíes a Mar del Plata,
gente que armó su viaje en función del objetivo. Teniendo nosotros tan grande nube de testigos, fíjense lo que dice: despojémonos del lastre. Despojémonos del lastre. Y uno dice, en un avión, no sé cuánto pesa un avión, habría que preguntarle al hermano de Manucho, que es piloto, cuánto puede pesar un 747, no tengo idea. Pero uno dice, en el peso que representa un 747, vos vas a pasar la valija y te dice, no, está excedida en 1 kilito. Y yo estoy excedida en 5, le dirá vos, y paso igual. Entonces, compensemos, yo tengo 5 kilos de más, la valija, y sin embargo, te define eso. ¿Por qué? Porque esa suma de pequeños lastres son los que van determinando en definitiva. Si el encargado de vuelo cede y 1 kilito y medio, que cuando quiso acordar tiene 1 tonelada de más ese avión, ¿no? Y fíjense que acá dice, despojémonos del lastre. Me gusta esta expresión en la NBI porque ahí dice de todo peso, pero el lastre es por definición peso inútil, que la única función que cumple el lastre es hacer peso. Cuando un buzo se va a sumergir y se desprende del lastre, quiere decir se está desprendiendo de algo que lo único objetivo que tiene en la vida eso es ser lastre, ¿no? Ser lastre. Hay gente que se dedica a esto, a ser lastre. Pero bueno, despojémonos del lastre que nos estorba. Y dice, en especial del pecado que nos asedia. Y haciendo esto, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Lo voy a leer de nuevo al párrafo. Son 3 versículos nomás, pero tiene una cantidad de información que excede mucho al tiempo que me voy a tomar para destacar 2 o 3 cosas de esto. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro o estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador o autor y perfeccionador o consumador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es el ejemplo por excelencia de alguien que definió lo que iba a poner en su equipaje de mano en función del objetivo que tenía delante. Y por eso estamos hablando de esto en el primer domingo del año. Muy probablemente todos, como bien decía Enzo al principio, nos planteamos que en el principio del año hay alguna ecuación que ajustar. Entonces, qué buena pregunta, porque nosotros no podemos decidir lo que vamos a hacer o a llevar o lo que vamos a dejar si no sabemos a dónde vamos. Mal podemos preparar un equipaje si no sabemos a dónde vamos. Daniel nos decía, es muy distinto ir acá a la isla que irte acá a la isla en verano a hacer supervivencia que irte a Ushuaia el 12 de julio a hacer supervivencia. Son 2 supervivencias distintas. Porque en función de lo que yo quiero hacer o el lugar a donde voy a ir, defino lo que voy a llevar. Por lo tanto, antes de decidir qué hacer y qué dejar de hacer en el 2026, es importante que vos definas qué querés hacer de tu vida en el 2026. Acá dice, puestos los ojos en Jesús, o poniendo la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y esto es lo primero que quiero decirte. Si vos no tomaste la decisión personal de que Cristo sea la meta y el objetivo de tu vida, todo lo demás
va a estar desordenado. El propósito de cada Entre Amigos es que juntos podamos enfatizar, redescubrir que Cristo es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dice acá, no lo digo yo, el iniciador y perfeccionador. Es decir, Cristo es el origen y el fin. Es el alfa y la omega, como dice en otra parte. Es el inicio y la consumación de nuestra fe. Cristo está al principio de nuestra fe y va a estar al final de nuestra fe. Porque todo lo que nos define como cristianos no es que tanto sabemos de la Biblia, no es que tan bien cantamos las canciones que cantamos, ni siquiera qué tan experimentados somos en modismos o en formas evangélicas, sino lo que define nuestra condición de cristiano, la tuya y la mía, es qué lugar ocupa Cristo en tu vida. ¿Cristo está definiendo tu equipaje en el 2026, sí o no? Esta es la pregunta del millón para el 2026. Porque del mismo modo que el lugar a donde yo voy a viajar define lo que voy a poner en mi equipaje, también la meta, quien esté delante de tu 2026, va a definir lo que vas a dejar o lo que vas a llevar. Tan así de importante y claro. Si nunca tomaste una decisión por Cristo, ¿qué quiere decir esto? Entender que nosotros vivimos arrastrando lastres. Acá dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia a todos. No es un problemita de algunos, no es un problemita de los delincuentes o de los malhechores, es un problema de todos. El pecado nos asedia. Algo que asedia es algo que está permanentemente haciéndonos una marca, hombre a hombre, buscando hacernos caer. Eso es algo que nos asedia. Y el pecado nos asedia. ¿Por qué te asedia el pecado y por qué me asedia a mí? Porque somos sensibles al pecado. La Biblia dice que nuestro corazón se inclina de continuo al mal. Es decir, no podemos evitar esa condición, no podemos evitar esa tendencia. Es decir, el 100% de los seres humanos tenemos una inclinación congénita e irreversible al mal. Esto es un producto de la caída original del hombre. Excede los límites de este espacio avanzar sobre esa idea. Pero te pido que lo tomes, porque además, si no me crees, comprá el diario mañana, léelo y vas a llegar a la misma conclusión que yo. Que el hombre de continuo apunta al mal. Esta es una tendencia. Entonces, el pecado junta al hambre con las ganas de comer. El hombre tiene tendencia a pecar, el pecado me invita a pecar. Por eso nos asedia el pecado. Por eso nos subyuga el pecado. Por eso, usando palabras de Santiago, el pecado nos seduce. El pecado es muchas cosas, menos feo. El pecado no es feo, el pecado es atractivo. Porque nadie va a ser seducido por Shrek, por algo horrible. Es decir, todos somos seducidos por cosas lindas. Para algunos será la comida, para otros será el sexo opuesto, para otros será el mismo sexo, para otros será el dinero, para otros será la ropa, la moda, lo que vos quieras. Pero todos somos seducidos por algo, porque el pecado nos asedia. Y acá dice, nos invita a la Biblia a despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Hay una diferencia entre lastre y pecado. El pecado es malo en sí mismo, aunque sea atractivo es malo porque nos daña. El lastre no es malo, pero el lastre impide que corras la carrera que tenés que correr. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de que los nadadores de alta competencia se depilan permanentemente. Es decir, ¿qué puede influir el vello que puede tener un nadador masculino? No, influye y mucho en la alta competencia. Es un lastre, no es un pecado. Te resta velocidad en las centésimas de segundo que necesitas para definir una medalla de oro de una de bronce o de plata. Lo mismo pasa en nuestra carrera. Pero esto ¿qué es un kilo más en la valija de un 747? Comparado al peso del avión, la cajita de más que lleva mi valija es nada. Sí, pero es un lastre. Y qué bueno que vos digas, este año voy a deshacerme de los lastres. Entonces,
así como nos hemos hecho esas preguntas de qué cosas nos cuesta dejar, mirá lo que dice acá de Jesús. Por el gozo puesto delante de sí, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Cristo Jesús, por amor a vos y a mí, se desnudó delante de su madre y delante de las mujeres que lo guiaban. Él eligió quedar expuesto a la vergüenza, dice aquí, menospreció, dice, sufriendo la vergüenza, menospreciando la vergüenza que la cruz significaba. De por sí morir en la cruz era una vergüenza, porque estaba reservado para los peores criminales. Pero además, la forma en que se moría era una vergüenza en sí mismo. La forma en que se lo trataba era una vergüenza. Quedaba expuesta horas, a veces días, quedaban expuestos muriendo ahí a la burla en medio del dolor. Era una vergüenza. Pero Jesús, ¿por qué lo hace? ¿Que era un masoquista Jesús? No, por el gozo puesto de sí, por la recompensa. Porque cuando Jesús elige la cruz, no está eligiendo la cruz por la cruz. Jesús nunca eligió la cruz. Jesús eligió lo que la cruz significaba, que es muy distinto. Porque en Getsemaní Jesús le dice al Señor, su Padre, si es posible, yo quiero ser librado de esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque te vio a vos y porque me vio a mí, es que Jesús sufrió la cruz. Jesús te vio borracho y eligió la cruz. Jesús te vio adicta y eligió la cruz. Jesús vio tu matrimonio destruido y eligió la cruz. Jesús vio tu infancia de abandono y eligió la cruz. Jesús vio tu dolor y eligió la cruz. Max Lucado tiene en uno de sus libros un capítulo que se llama Él eligió los clavos. Él lo eligió. Él lo eligió. Por el gozo puesto delante de sí, por el gozo que lo esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Es decir, la dimensión, trata de acordarte esto, la dimensión de tu meta es lo que te da la fuerza para elegir lo que vas a desechar y lo que vas a llevar en el 2026. La dimensión de tu meta es lo que va a determinar lo que vas a desechar y lo que vas a llevar en el 2026. Por lo tanto, aunque es obvio, nadie puede elegir adecuadamente qué llevar en su valija si no sabe a dónde va. Por lo tanto, en este primer domingo de este primer mes del año, qué bueno que vos digas, Señor, yo quiero depurar mis objetivos. Quiero clarificar. Jesús tuvo en claro, dice, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Jesús sabía lo que tenía delante. Y eso fue el motor que lo traccionó a sufrir cosas que de otra manera hubieran carecido totalmente de sentido. Pero Jesús eligió la cruz y la eligió por vos y la eligió porque Él quería que vos tuvieras la fuerza para ser libre del pecado que te asedia y para despojarte del lastre que te estorba. Porque a veces hay cosas que no son pecado, pero sí son lastre. Hay cosas que no están mal en un equipaje, pero quizás son un lastre, están de más. ¿Qué vamos a elegir dejar en nuestra valija 2026 que arrastramos sudorosamente e inútilmente en el 2025? Hay cosas que conviene dejar. Qué bueno que vos puedas encarar esta semana tomando esta decisión. Si nunca tomaste una decisión por Jesús, queremos invitarte a que hoy lo hagas. Porque del mismo modo que solo con la mirada puesta en la voluntad de Dios, Cristo eligió lo correcto, solamente teniendo a Cristo delante es que vas a tomar las decisiones correctas. Revisás para atrás tu 2025, 24, 23
y seguimos hacia atrás y descubrís que te equivocaste mucho más de lo que acertaste, probá con Jesús. Probá a decirle, Señor, yo quiero elegir a Cristo hoy. Así como Él eligió los clavos por mí, yo hoy elijo a Cristo. Hoy le reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy estoy identificando a Jesús en la persona que puede librarme del peso que me estorba y del pecado que me asedia. Él nos liberta. Él mismo dijo, si Cristo los liberta, van a ser verdaderamente libres. ¿Esto es automático? No, por supuesto que no. Cuesta. A veces la liberación es automática. La mayoría de las veces es un proceso en el que el Espíritu de Cristo va tratando con la obstinación de tu corazón hasta que finalmente tu orgullo y tu obstinación son doblegadas por el amor constante, imperecedero del Dios que te guía con cuerdas de amor hacia la obediencia a Cristo. Esto es lo que vos y yo necesitamos. Yo sigo luchando, obviamente, con muchas de estas cosas, pero he descubierto que cuanto más convicción tengo en el objetivo, más fuerza tengo para luchar en el presente. Si tenés dificultades para dejar peso, para dejar lastre, muy probablemente lo que estás necesitando es fortalecer el objetivo, fortalecer la mirada de Cristo en tu vida, fortalecer la convicción de lo que Cristo es, nutrirte de la palabra, comprender lo que tenemos delante, porque Cristo, aún Cristo que era Dios, tuvo y necesitó un muy buen motivador para pasar por la vergüenza de la cruz. Si Él lo necesitó, ¿cuánto más vos y yo? Qué bueno que digas, Señor, yo este año quiero ponerme una meta. No quiero seguir haciendo lo mismo. No quiero seguir cargando mi valija con ladrillos inútiles. No quiero llevar el osito de peluche a la supervivencia en el Sahara, porque no me va a servir el osito de peluche. Está muy lindo en casa, pero el osito en el Sahara no me va a aportar nada. Entonces, despojémonos de los lastres que pueden ser bonitos, pero no los podemos llevar. ¿Cuánto dolor le habrán causado a Mati y a Ruth dejar aquí a Firulai? Yo me pongo en el lugar que también tengo una perrita que queremos mucho y digo, wow, esto es estar decidido a lo que tengo que ir. Es saber que hay cosas que tengo que dejar por más que me gusten. Los zapatos de Ruth, los libros de Mati, ellos dijeron cosas legítimas. No es que dejaron cosas ilegítimas, cosas legítimas, pero en el objetivo que ellos se plantearon, este era un lastre. Hermoso lastre, pero lastre al fin. Y quizás hay cosas hermosas que hoy son lastre. Quizás puede ser una adicción a Netflix, al fútbol, al tiempo de ocio, a los jueguitos, a las redes sociales. Son lastres. ¿Son pecado? Quizás no, pero son lastres. Bonitos, atractivos, pero lastres. Hoy quiero dejar esos lastres. Hoy quiero estar, como decía Stott, también que lo menciona Mati, quiero ser ligero de equipaje. Quiero despojarme de las cosas. No tanto de las cosas materiales, que también, pero de las cosas que vuelven conflictiva mi vida y que me determinan que yo no esté eligiendo lo que tengo que elegir. Cierro con esta idea. Con el paso de los años, aunque Sonia me reta porque yo digo eso, lo voy a decir igual. Con el paso de los años, uno se empieza a dar cuenta que hay cosas que tiene que elegir. Que ya hay determinadas cosas que no es el tiempo para hacerlas. Y estudiando Eclesiastés como estudiamos este año, nos dimos cuenta que hay sabiduría en elegir lo que realmente necesito para este tiempo. Dice Moisés, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que los días de este año los contemos de tal modo que la vivencia del 2026 al 31 de diciembre
pueda decir, he adquirido más sabiduría. Me he despojado de cosas que no sirven. Me he enriquecido con cosas que sí son útiles. He enriquecido mi vida y he enriquecido la de otros. En el haber de mi cuenta hay más que en el debe. He podido acopiarme de cosas valiosas y he desechado lo que no sirve. La vida nos empuja, por lógica, a que uno empieza a priorizar aquello que realmente es determinante, ¿no? Porque en algún momento de la vida uno tiene que elegir saber cómo quiere empezar a vivir el resto de sus días. Enséñame, Señor, de tal modo a vivir nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Palabras de un anciano, palabras de Moisés, Salmo 90:12. Yo quiero orar en este momento para que cada uno tome el sayo que le quepa. Es decir, quizás sos la primera vez que venís acá. Yo quiero decirte de todo corazón que si tenés que retener algo de todo lo que se dijo acá, retene esto, que Cristo tiene que estar en el lugar 1 de tu vida. En el podio 1 está Cristo. Si Cristo está en el 1, lo demás se ordena. Reconocer al Señor Jesús como el Salvador y Señor de tu vida. Ponelo a Él como prioridad en tus pasos. Reconoce que el pecado que te asedia existe y que más veces de las que estás dispuesta a aceptar, ese pecado ha ganado. Ese pecado ha ganado. Y te ha llevado a rincones de oscuridad que nunca hubieras querido y que quizás ni siquiera te hubieras imaginado, aunque te hubieran advertido. El reconocer eso es el primer paso para reconocer que necesitas un Salvador. Ese Salvador es Cristo Jesús. Porque dijo Pedro en Hechos capítulo 4, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así que en esto necesitamos ponernos las pilas. Necesito que Cristo esté delante. Por el gozo puesto delante de sí, Jesús sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Y hoy está sentado a la derecha de Dios. Cuando nosotros ponemos las cosas en su lugar, Dios se ocupa de poner las demás en el lugar que tienen que estar. Te invito a cerrar tus ojos y decirle quizás con tus palabras, Señor, nunca antes había entendido la necesidad de que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Quizás era el bebé de Navidad, el crucifijo de Pascua, pero nunca lo vi a Jesús como ese Salvador amoroso que me vio a mí en mi dolor y me rescató muriendo por mí. Y quizás puedas decirle así si no lo has hecho antes: Señor Jesús, me reconozco pecadora, identifico que estoy asediado por el pecado y que mi vida está llena de lastres que no sirven. Hoy pongo mi mirada en Jesús, que murió por mí, que derramó su sangre para salvarme. Hoy reconozco a Cristo y lo recibo como el Señor, como el Salvador de mi vida. Entrego mi vida a Cristo. Entrego mi vida por completo a Él, para que Él haga con mi vida lo que yo no puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén.